1.4 de fecha 26 de septiembre del 2020. Bueno, para hoy yo les había dado prácticamente que lean el tema de la normativa y que intenten hacer el ejercicio que les mencioné, eligiendo una unidad vecinal y aplicando la normativa que dice en el código. En este momento no pretendo que esté correcto, es más, ni siquiera voy a revisar, pero necesito que alguno de ustedes comparta el ejercicio que hayan realizado, por favor. Si alguien... Sí, arquitecta. El 3, arquitecta. Sí, por favor. Voy a... Ya, el primero que comparta, por favor, para ir orientándolos, ¿ya? Buen día, arquitecta. Buenos días. ¿Se ve, arquitecta? Se ve. Ya, antes que me olvide, regla número 1, cuando ustedes hacen un proceso de urbanización, no sucede lo mismo que con un trámite, con un terreno donde ustedes van a diseñar una casa. Cuando ustedes diseñan una casa, no les interesa la georreferenciación. Eso nos referimos a, en la hoja, por decir, empezamos a moverlo para arriba, para abajo, empezamos a duplicar, empezamos a despejar, y lo que reniego con mis alumnos de taller, empiezo a crear una planta al lado de la otra, en vez de crear sobre la misma georreferenciación, una detrás de otra por capas, digamos, ¿no? La georreferenciación es con respecto a la ubicación real donde se encontraría el terreno. Si viene un topógrafo y los convierte el archivo, por decir, a una extensión que se llama KML o KMZ, directamente lo convierte y automáticamente puede aparecer en la aplicación de Google Earth sobre el espacio terrestre que exactamente calza el terreno que estamos trabajando. Entonces, regla número 1, en un plano de urbanización, ustedes no lo pueden mover de la ubicación georreferencial que ya trae. Me imagino que, como me olvidé de decirles, me imagino que ustedes han hecho ya desastre con la ubicación del terreno en sí, donde trabajaron el plan maestro, ¿no? ¿O no lo movieron? Trabajamos, lo que pasa es que trabajamos con otros compañeros y cuando me lo pasaron al vector ya yo no tenía para ponerlo sobrepuesto, ¿verdad? Pero todo Por ejemplo, el vector casi que no es compatible. Ajá. El vector directamente, ustedes lo convierten y lo manda a cualquier lugar de la hoja, entonces, más exacto es el AutoCAD. En el AutoCAD sí se puede, no digo que en el vector no se pueda manejar la georreferenciación, se puede, pero cuando lo convierten es que se lo manda a cualquier lado. Pero me están entendiendo a qué me refiero con la georreferenciación, ¿no? Estas manzanas, por decir, y estas calles, y este canal, y este drenaje, y todo eso, cuando lo convierten sin necesidad de mover nada, directamente le ponen exportar y no sé qué otras cositas, y lo convierten a KML o KMZ, directamente aparece en el Google Earth georreferenciado. ¿Se acuerdan que yo les pasé justamente un archivo KMZ, le pasé el polígono de expansión, ¿no? Donde íbamos a trabajar al principio de la clase? Justamente es a partir del polígono en uno de los programas CAD, exportados directamente, y ya me sale cuál es el territorio en el Google Earth para poder hacer el análisis que hemos realizado, ¿no? Entonces, regla número 1, ustedes tienen que georreferenciar el plano, volviendo el polígono a donde estaba. ¿Cómo van a hacer eso? Abran el archivo que yo les mandé, sobrepongan con el plano de microestación, no microestación, el plano del plano director que les pasé. El plano director que yo les pasé está georreferenciado, por ejemplo. Si ustedes exportan todo ese plano director a Google, a KML o KMZ, directamente les va a aparecer sobre toda la imagen satelital del municipio de Santa Cruz, ¿no? Entonces,
lo que pueden hacer es abrir, solapar los archivos y mover todo el plan maestro que ustedes habían hecho, moverlo a donde corresponde que esté. Eso como punto 1. Y de ahí ustedes van a elegir la unidad vecinal y para que no se haga pesado su archivo, recórtenla y trabajen en otro archivo, pero georreferenciado ahí mismo. Puede ser otra capa si quieren, pero que esté solamente la unidad vecinal elegida, ¿ya? Porque si no, llega a colgarse, es demasiado pesado a pesar de ser líneas. Bueno, eso que les iba a comentar. De ahí les voy a mostrar, esperen un segundo. ¿Deja de compartir, arquitecta? No. Ah, sí, deja de compartir, por favor. Bueno, este es el plano que nosotros estamos acostumbrados a mirar, ¿no? Es el plano director, sus manzanas y todo belleza. En realidad, nuestro territorio está compuesto por, o sea, hay muchos propietarios, digamos, ¿no? Entonces les voy a mostrar para que tengan una idea. Aparecieron también las coordenadas. Fíjense cómo tenemos la V10 completamente limpia, la voy a marcar. La V10, por decir a eje, la tendríamos aquí. La vamos a dejar con el equipamiento. Y por aquí está el área de equipamiento, ¿correcto? Esa es la unidad vecinal número 10. Si ustedes se fijan, empiezan a aparecer todo este bollo de líneas, ¿no? Primero las cuadrículas celeste son las coordenadas, eso todavía no las voy a mostrar. Si se fijan, estas líneas que estoy marcando, estas líneas rojas y que tienen letritas celestes, son los propietarios de cada una de las parcelas. Fíjense, este señor se llama, esperen, se colgó. Este señor se llama Guillermo Cruzfeld. Y fíjense, su propiedad, su predio rústico, estaría planificado con las manzanas en ese sentido, que una calle que le atraviesa, pero antes de que pase la ciudad por ahí, ellos tenían una quinta donde su terreno era quizás todo esto. Entonces, lo que quiero que se orienten ustedes, fíjense este otro de al lado, ¿no? Y cómo quedarían las manzanas allá adentro. Fíjense, son pedacitos de manzana que van a tener. Fíjense por aquí, por abajo. Tengo 1, 2, 3, que la afectación sería una manzana triangular. Y así toda la ciudad. Uy. Y así toda la ciudad estaría compuesta llena de propiedades. Fíjense cómo esta propiedad de aquí tiene un pedazo de la manzana 50 más la vía.
esta propiedad de aquí tiene un pedacito de la manzana de arriba, de la abajo, y la vía que lo atraviesa. Entonces, por eso es que cuando nosotros tenemos un predio rústico, solicitamos la primera etapa, que sería los lineamientos actualizados, que son la planificación que se tiene del sector de la ciudad sobre ese terreno. Entonces se presenta el predio rústico, las coordenadas de su propiedad, y en el plan regulador le emiten cuál es la planificación vial que se tiene en ese sector. ¿Qué es lo que vamos a hacer en nuestro sector, en nuestro terreno? Vamos a hacer de cuenta que la propiedad es una sola. Y quedaría más o menos así a eje, donde ustedes me van a graficar, esto por decir es una unidad vecinal. Ya, esta es la 274, al lado de la 273, arriba la 75, 76 y demás. Entonces yo quiero que ustedes me marquen su propiedad al eje de las vías colindantes, o que de las vías que rodean la unidad vecinal, y dentro de la unidad vecinal me van a hacer su diseño. ¿Por qué se lo ve esto? Fíjense cómo esto no calza con lo de abajo, esto de aquí no tiene nada que ver con lo demás arriba, porque son dueños diferentes que cada uno fue haciendo su propia planificación. ¿Qué pasa con la planificación vial que se tiene, por decir, una unidad vecinal nueva que no esté planificada? Lo único que se va a tener son las vías principales alrededor, y en el mejor de los casos se va a tener la vía colectora. Ahora, cuando no hay nada diseñado, los primeros propietarios van creando su propio diseño, y los demás en teoría deberían ir adecuándose a eso, ¿no? El problema está en las propiedades esas que les mostré, que hay pedacitos, por ejemplo, bueno, ya lo perdí, pero por ejemplo esta propiedad de aquí, que en realidad estaría afectada por una vía y prácticamente se pierde todos los lotes, ¿no? Entonces, muchas veces la afectación es muy grande y hay que ir variando porque no tenemos, el municipio no tiene cómo reponerle esa sobreafectación. Entonces, lo que nosotros queremos llegar, me van a hacer, fíjense, lo único que les quiero mostrar es el tema de la graficación. Fíjense, siempre el registro de la propiedad se dibuja o tiene la referencia de una línea muchísimo más gruesa que el resto. Fíjense cómo resalta, es bien gruesa, y tiene raya, 2 puntos, rayas. Esa es la georreferenciación o sea, el tipo de línea que ustedes van a elegir es punto, punto, raya, punto, raya. Y fíjense que es bastante grueso. Luego, el límite de las manzanas es la más delgadita que ustedes puedan tener. Lo mismo con las aceras. Y en realidad pudiera, digo pudiera porque no siempre se acepta, solamente para los que logran manejarlo bien, pudieran subir un poquito el grosor a lo que son las manzanas útiles. Entonces ustedes tienen registro de propiedad, las líneas de acera y las líneas de manzana. En cuestión de graficación. Arquitecta, el límite de propiedad sería el límite de la V, ¿no? A eje. En nuestro caso, nosotros lo vamos a poner tal cual está aquí. Nuestro límite de la propiedad sería el eje de las vías principales que rodean la unidad vecinal. Vamos a ver. Fíjense, este es otro. Solamente les estoy mostrando la graficación. Incluso tiene urbanizaciones cerradas, abiertas, y
y está en base a la norma antigua. Entonces, quiero que vean solamente la graficación. Y fíjense cómo termina, ¿no?, un proceso de urbanización con todas estas tablas que ustedes mismos tienen que aprender a hacerlas. Y las vamos a hacer en este curso. Fíjense cuáles son las propiedades. Está colgado. Las propiedades son las demarcadas o las encerradas con rojo. En este caso era una unidad vecinal que tenía 1, 2, 3 propiedades, 3 registros, digamos, ¿no?, registros topográficos. Esa otra, fíjense, esta otra propiedad de aquí es mucho más grande, abarca ahí. Y sobre eso se van dibujando o diseñando, ¿no? Y fíjense, un poquito más gruesas las manzanas y casi nada las aceras. Fíjense la diferencia de graficación de tipo de línea entre los ejes de las vías y el predio o la propiedad sobre la cual estamos trabajando, ¿no? Las líneas de eje son súper delgadito, punto, raya, punto, raya. Sin embargo, la propiedad sería punto, punto, raya, punto, punto, raya. Y el tema de los grosores de línea, ¿no? Este es súper delgado y este es bastante grueso. Toda la graficación, si bien a mí me gusta graficar con colores, es para orientarme yo en la graficación. Lo que pongo azul son las manzanas, las rosadas son las aceras, los naranjas son los ejes, los rojos son las propiedades. Normalmente yo lo grafico así para poder orientarme mejor, pero al momento de imprimir o plotear, se lo manda todo en escala de grises, en tonos negros, ¿no? ¿Qué más? Fíjense, aquí hay otra. Tenemos, ¿no?, los ejes de vía. Tenemos 2 registros o 2 propiedades. Se volvió a colgar esto. Tenemos los 2 registros o 2 propiedades que son azul bastante gruesos y tenemos luego las manzanas. Fíjense, algo que también nos ayuda a orientarnos y entender el plano. Fíjense el cambio de línea, todo lo que está dentro de lo que es la aprobación o el registro o el proceso que estoy haciendo de urbanización en este momento. Fíjense que las líneas son de la manzana, son un poquito más gruesas que el resto, pero ahí era lo que yo les decía de graficar lo que continúa. Si bien yo tengo mis propiedades y solo es esto lo que está dentro de mi proceso de urbanización y lo que estoy analizando y lo que voy a aprobar, igual en este momento sería eso lo que están diseñando. Fíjense que existe un entorno fuera de la propiedad. Siempre es necesario saber cómo continúan las vías, entonces no quiero que ustedes me dibujen solamente el límite de donde van a trabajar y acá se olvidaron, no hay nada. Nada, ustedes tienen que poner, porque tienen que mostrar cómo encaja su diseño con el resto de lo existente, ¿no? Ahora, para notar qué está dentro del proceso y qué está fuera, es que se hace este cambio de lineecita, ¿no? Lo más oscuro, y solamente en el límite de la manzana, no en acera, no en ejes, en nada, solamente las aceras, perdón, solamente los límites de las manzanas, donde graficamos un poquito más grueso las manzanas que están en proceso. Fíjense los tamaños de letras, fíjense la numeración de los lotes. Tiene que ser un plano limpio, que se pueda leer. Los anchos de las manzanas, no viene de las calzadas, perdón. Viene la acera, calzada, acera, y el ancho total de la vía entero, más grande y más oscurito. Eso como referencia. Vamos a ver si hay alguno con áreas verdes. La graficación de las áreas verdes es así. Fíjense cómo, no me lo pinten, no me lo pongan pesado, simplemente
con un hatch de verdecito. Y obviamente el límite es el mismo que estábamos viendo, un poquito más grueso que las aceras, lo mismo, pero solamente que con color verde para que nosotros identifiquemos mejor. ¿Qué más? Bueno, ahora la normativa. Estaban preguntando, ¿no? ¿Y qué pasa? No cuadra. Yo voy a dejar de compartir y por favor comparta quien estaba mostrando su diseño. Arquitecta. Y sobre eso sobre eso que estábamos viendo, también aparecen los ejes de vía, ¿no? Los ejes de vía, hay dos formas. Yo particularmente siempre lo grafico con grosor 0 y color celeste, pero al momento de imprimir, eso sale igual súper delgadito, ¿no? Y gris. A mí me gusta hacerlo segmentado. Y la forma en que lo segmento es rayitas, 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 rayitas. Es diferente al eje de vía, es diferente al límite de la propiedad. Pero hacerlo con rayita o continuo, todo depende de que no se vea muy pesado el plano, ¿no? Bueno, ya saben, primero el límite de la propiedad para saber sobre cuál es el balance que vamos a hacer. En este caso, ya bueno, lo grafican bien a eje, igual a eje, ¿no? El límite de la propiedad. En este caso, ustedes han planteado la vía colectora en el centro. ¿Qué son esos amarillos y celestes que han graficado? En el cuadrito de aquí le hemos puesto como que fueran salud, educación y áreas verdes. Ya, entonces ustedes están creando esos nuevos equipamientos. Sí. ¿De dónde sacaron esos porcentajes de 822, 550? Sacamos el área de los espacios, digamos, y de acuerdo al espacio total, sacamos el porcentaje. No, me refiero a que esa proporción de 550 para salud, 822 para educación, 650 para área verde. Eso es lo que sale, lo que hemos diseñado nosotros, digamos. Ah, ya, no lo sacaron de... Ya. Correcto. Destino de sesión, porcentaje de sesión, y solamente tienen vías colectoras y principales. Sí. Ya. Aquí va a venir el ejercicio. La norma dice que de la superficie total, en este caso esto negro que acabo de marcar, de la superficie total del predio sujeto a urbanización, el 22% de cesión obligatoria para áreas de equipamiento y áreas verdes, ¿correcto? El 22%. Adicional a eso, se le suman las vías planificadas. En este caso, ¿cuáles son las vías planificadas? Las vías planificadas, dice, son a partir de las vías colectoras. Entonces sería, vías planificadas son las de acá, la de acá, la de acá, la de acá y la vía colectora que ustedes están planteando. Ahora, ¿qué pasa con las 4 vías que rodean la unidad vecinal? Ustedes van a contemplar solamente lo que está dentro de su propiedad. Es decir, del eje hacia adentro en la superficie que ustedes van a calcular. La norma nos dice que el 22% de áreas verdes y de equipamiento más el X%, porque es variable, de vías planificadas, no puede superar más del 40%. Dice máximo. Ahora, ¿cuál es el problema si ustedes en las vías planificadas plantaron el 18%? Y entonces sumado 18 más 22, cabalito da el 40, ¿no? ¿Qué pasa con estas vías
que también existen para formar mis manzanas, pero tienen un ancho menor, pero al final de cuentas también son de uso público, también las cedo y para mí como inversionista forma parte de este porcentaje de cesión. Entonces yo aquí tengo más calles menores. Arquitecta, pero eso dice que en el código dice que no se toman en cuenta, que a partir de 16 metros. Escuchen la diferencia. No se toman en cuenta para la normativa de cesión obligatoria, que es esto. Dice 22% obligatorio más un X% de vías planificadas. Ambas sumadas no deben superar el 40%. Si a este 40% yo le sumo mis calles menores, porque estas calles menores existen, yo necesito entrar a mi manzana. Esas calles menores son de uso público y las cedo, obligatoriamente las cedo al municipio, pero no forman parte del 40%. ¿Cuál es el tema? El municipio se estaba embarcando mucho con el tema de las cesiones y no tenía terrenos para devolver. Habían sobreafectación, o sea, terrenos que cedían más del 40%, y ahí eran donde se les compensaba, y había el famoso trámite de compensación. Significaba que por la apertura de todas estas vías, qué sé yo, en vez de ceder el 40%, cedían el 50% de una propiedad. Entonces, ese 10% adicional, el municipio lo tenía que compensar en otra unidad vecinal diferente. Entonces, la normativa cambió y se lo echaron el fardo de las calles menores al inversionista, al propietario. ¿Usted quiere calles menores, señores? Bienvenido. Pónganla, me las ceden, pero yo no se las devuelvo. Entonces, por eso dice, las calles menores se ceden al municipio, pero son adicional a esta normativa que les estoy explicando aquí. Ahora, ahí va el reto del arquitecto, porque las calles menores las necesito para entrar a mis manzanas. Necesito tener frentes a vías para poder ingresar. No voy a hacer manzanas inmensas, ¿no? Sin calle. Entonces, ahí está nuestro reto. Ustedes tienen, en este caso, por decir, ustedes tienen, por lo que estoy entendiendo en tu cuadrito, vías colectoras y principales mide 10%, ¿correcto? Ya, 10%, más el 22%, no puede ser menos. Aquí vos tenés 20 y no puede ser menos. Si yo tengo 10 aquí, es decir, si tengo 18 en vías o menos, este 22 no puede variar. No puede tener 21.9, no debería tener. Tiene que tener 22, entonces sería el 10% que tienen esto, ustedes tienen ahí 10%, lo voy a poner en el mismo orden. Ustedes tienen el 10% de vías y hagamos de cuenta que ustedes ya planificaron el 22. Por último, aquí le hacen un poquito más anchito, algo así, para que esto sea más ancho y que calce con el 22. El 22%. Entonces ustedes sumados tienen 32%, ¿correcto? Sí. Si fuera un terreno, como les mostré que son pedacitos de terreno, ¿no ves? Que tienen que cumplir igual la misma normativa, y no tiene afectación de vías, no necesitan una calle menor y nada, ahí muere. Y perfecto, ustedes, por decir, si su terreno fuera así, como lo estoy marcando ahorita, y resulta que suma, ¿no? El 22% es esta área verde que tengo aquí, y el 10% es esta vía más esta vía. Resulta que todo esto es una manzana completa, ahí muere. No necesitan ustedes llegar al 40%. Ahora, en este caso de nuestra unidad vecinal, tenemos el 32, ¿correcto? A esto hay que sumarle las calles menores. Y ustedes tienen el reto de no superar el 8% en calles menores para que les calce 40. Es decir, esto más, esto más, esto, y cada una de las vías de toda la unidad vecinal no debería superar el 8% para que su urbanización no esté sobreafectada. Ahí está el reto que nosotros tenemos que tener en el diseño de la unidad vecinal. Por eso era que yo les decía, no lo llenen de equipamiento, no lo llenen de áreas verdes, tengan cuidado y déjenlas afuera para que sea parte del plan maestro. Si ustedes tienen
Por ejemplo, el tema de la laguna, yo les decía siempre, déjenlo afuera de la unidad vecinal, no lo pongan adentro, pónganlo como área de equipamiento que forme parte del plan maestro. Ahora me entienden por qué, ¿no? El reto es tener 40% dentro de la unidad vecinal. Bueno, ese es un caso. ¿Hay alguien, chicos, que hasta ahí me entendieron? Sí, arquitecta. La única forma, y le pregunto también a todos los chicos, la única forma de que ustedes puedan aplicar o decirme realmente entendí, o las dudas les van a salir cuando ustedes hagan el ejercicio aplicando esto que les estoy mostrando. Ahora, quiero hacer el otro ejemplo donde el artículo me dice que supera el 40% la sumatoria del 22 más el 18. ¿A qué me voy? ¿Hay algún grupo donde las vías colectoras y principales sean más del 18%? Sí, Claro, nosotros. arquitecta. Ya, dejan de compartir este grupo, por favor, y me muestran uno de esos ejercicios. Jaime, compartirlo, por favor. Bueno, nosotros primero hicimos lo de ceder la mitad de las avenidas que están en el perímetro, como usted mencionó. Entonces, sacando la superficie, ya nos quedaba poquísimo para las avenidas y fue ahí cuando preguntamos. Y de ahí ya leímos más abajo que estaba lo de qué pasa cuando pasa el 40%. Y ahí dice que si es que pasa, lo que hay que hacer es disminuirle a esos 22%, pero hasta un mínimo de 12%. Y eso fue lo que hicimos. Entonces, ¿me podés marcar cuál es el límite claro, la propiedad o el 100% sobre el cual te estás calculando? Por decir, ¿qué quiero que me mostres? ¿Tu límite es el eje de esta vía? ¿Ese es tu límite? ¿O cuál es el límite 100% sobre el cual ustedes calcularon? Sobre el eje de la vía, la mitad. Marcar. Quiero ver todo, quiero ver. Eso. Ya. Ahí me seleccionaron el polígono. El mismo que yo marqué. Sí. Sí, exactamente. Ya. Y por lo que veo, las amarillitas son sus vías colectoras. Sí. Y las blancas son las principales. Las de 3. Calles secundarias. ¿Cuánto tienen tus vías perimetrales de la V? Es decir, esta y esta y esta. ¿Cuánto tienen de ancho? La de la derecha, esta que estoy marcando con rojo, esa era de 50 metros porque es el acceso. Ya. Y las otras son de 35 metros. Ya. ¿Cuál es el ancho mínimo para una vía principal? De 35 a 40, si no me equivoco. No. No. Ay. De 33 a 40. Las vías que están alrededor, arquitecta, son de 50 metros. ¿Cuánto es el mínimo que que dice la norma? 50. ¿Cuánto es el mínimo y el máximo? 33. 50 es el máximo. Correcto. Las vías principales miden entre 33 y 50. Ahora, ¿cuál es la ventaja que ustedes tienen en este ejercicio que estamos haciendo? La ventaja que estamos haciendo es que no hay nadie alrededor, ustedes son los primeros urbanizadores, entonces ustedes pueden ajustar la propuesta, pero no pueden cambiarle la categoría de la vía. La de la derecha es principal, perdón, las 4 vías que rodean a la unidad vecinal son principales. Entonces, no pueden disminuir de 33 y no pueden subir de 50. Ahora, la de la derecha es una más importante que las otras 3, ¿correcto? Entonces, ya ustedes tienen para jugar los anchos. Si están sobreafectados, bajémosle. ¿Qué afán tienen de tener 35
si lo mínimo es 33 y sigue siendo principal, sigue siendo divisoria de V? ¿Se entiende? Sí. Ya, entonces las tres vías, la de arriba, la de la izquierda y la de abajo, las pueden regular a 33. Y la de la derecha es principal, pero yo quiero que sea un poco más importante y que sobresalga más, porque por el tema del diseño de mi plan maestro, quiero que sobresalga más que las otras que son de la misma categoría. Entonces, y como estoy sobreafectado, en vez de 50, le voy a poner 40. Le voy a poner 45. Pero ya es un poquito más ancha que las otras, ¿no? Y el tema de las colectoras. ¿Qué afán hay de hacer un diseño con 4 vías colectoras cuando el único afectado voy a ser yo y una calle de 13 metros me sirve igual? Entonces, yo que les había dicho, podemos tener 1, 2, 3, 4 vías colectoras. ¿Por qué elegir la mayor cantidad? ¿Por qué no elegimos menos? Ya, claro, porque cederíamos más superficie al municipio y eso no le conviene a la inversión. Correcto. Ahora otra pregunta. ¿El diseño de tus manzanas es funcional? Normalmente, ¿no? A ver, yo les voy a hacer un ejemplo. Dice la dimensión máxima de una manzana, ¿cuánto es? 300 por 300. Correcto. 300 por 300. Ahí va mi pregunta. ¿Es funcional? Cuando, a ver, si yo voy a hacer 300 por 300, entonces yo aquí tengo un condominio cerrado. Porque es la única forma que puedo tener 300 por 300, donde me voy a autoafectar, haciendo ingresos, formando nuevas manzanitas adentro para poder entrar, pero al final de cuentas mi manzana era esto y después me afecto con más calles adentro. ¿O cómo más puedo hacer funcionar 300 por 300? No voy a poner industrias en todas las manzanas, no voy a poner condominios en todas las manzanas. Es decir, nosotros tenemos que ser coherentes en nuestro diseño, ¿no? Lo más funcional son las manzanas donde yo puedo hacer lotes que me queden espaldas con espaldas, ¿o no? Y esto normalmente puedo tener hasta 300 metros de largo y puedo tener 25, ¿cómo es? 50. ¿El ancho mínimo cuánto es según el código? Es 50. 50. Mínimo, estamos hablando de mínimo, ¿no? Puedo tener 50 y puedo llegar hasta cuánto es algo coherente en el tema de fondos. 70. 70 todavía es hartísimo. ¿Dónde puedo tener 70 de fondo? En los lotes que tengo frente a ver, escúchenme bien esa. En las manzanas que tengo frente a las vías principales, es decir, las manzanas que voy a tener aquí, las manzanas que voy a tener aquí, las manzanas que voy a tener aquí y las manzanas que voy a tener aquí. Es decir, hacia las vías principales, yo puedo tener un ancho una profundidad del lote mucho mayor. ¿Por qué? Porque dice superficie mínima de lotes sobre vías principales, ¿cuánto es? 600 metros. Correcto. Superficie mínima mínima, estoy hablando, ¿no? De lotes sobre vías principales son 600 metros cuadrados. ¿Con cuánto de ancho? ¿De frente? Están entre 15 a 20 arquitectas en algunos casos. El frente, sí. ¿Qué dice Para que sea. código? ¿No son 12 metros? Si no me equivoco es 10. El frente mínimo es 6 metros y en esquina 10 metros. No, eso estamos hablando de las manzanas al interior de la unidad vecinal, es decir, cuando hablamos de las manzanas de 300 por 50, por decir, ahí estamos hablando de eso. Acuérdense la diferencia de vías, no dejen de lado la diferencia de vías. Yo tengo, como les digo, los lotes que me dan hacia las vías principales, es una cosa, estamos hablando de 600 metros cuadrados de superficie, pero díganme qué página es.
Ya, aquí está. Está en la página 34, 35 más o menos. Dice... En la página 35, artículo 31, las dimensiones mínimas de lotes sobre vías principales son 600 metros cuadrados y no tiene un frente mínimo específico, entonces solamente nuestra característica es 600 metros cuadrados. Y al interior de la unidad vecinal, es decir, en cualquier manzana adentro, ¿cuánto dice la superficie de lote? Eso sería Z4.1 y es lo que decía su compañera. La superficie mínima son 150. Correcto, 150 metros cuadrados de superficie mínima. Al hablar de 150 y al hablar de 600, ya me está hablando de un frente diferente y un fondo diferente, ¿correcto? Para lo que es el lote, ¿no? Un frente y un fondo diferente. Entonces, en un lote, si voy a tener así las manzanas, ¿ya? Y acá tengo una vía principal. Significa que yo voy a tener lotes de 600 como mínimo. Y sin embargo, a la callecita de atrás, que es una calle menor, yo voy a tener lotes con 150. Al tener 600, yo no voy a plantear, pues por lógica, un ancho similar a las manzanas que están adentro, ¿no? Las manzanas que colindan con las vías principales van a ser mayores, porque si yo planteo, por decir, en toda mi unidad vecinal, manzanas de 50 metros de ancho, para poner lotes de 25 de fondo y 25 de fondo, ¿cómo le voy a plantear uno de aquí? Si teniendo 25 de fondo en los lotes que dan hacia la vía, o sea, hagamos de cuenta que estoy hablando de que voy a poner ahí. Entonces, ¿cómo voy a hacer mi lote de 600? Voy a tener que venirme así y voy a hacer un lote sin profundidad y anchango para llegar a los 600 metros, ¿no? ¿Me están entendiendo la relación de las manzanas que les estoy pidiendo o les estoy sugiriendo cómo hacer? Entonces, tienen sobre las vías principales, ustedes pueden plantear manzanas más profundas, es decir, más anchas, para poder hacer estos lotes de 600 metros de superficie con frente hacia la vía principal. Y el que está en su espalda, que da a la calle menor, ya tienen el fondo ya más accesible a llegar a tener 150. Estamos hablando de que en un lote que da hacia la vía principal podríamos tener 70, 80 de fondo, y en uno que da hacia las vías de atrás vamos a tener 25 hasta 50. Es normal, ¿no? Un lote de 12 por 50. Estamos hablando bien, ¿no? No sé si me están escuchando, si están de acuerdo, si me están entendiendo. Aquí no sería por 25, 12 por 25. Estamos hablando de relaciones, ¿hasta cuánto? Lo que pasa que si nosotros hacemos 12 por 25, estamos hablando de manzanas, sí o sí, de 50 de ancho. La idea que tenemos en este momento es, si yo hago manzanas de 50 de ancho, me llené de calles de 13 metros y por lo tanto me afecté en algo que no me van a devolver. Igual lo tengo que ceder al municipio. Entonces, ahí es donde yo les estoy diciendo la relación de las profundidades que ustedes pueden hacer de los lotes, para no limitarse a 50, sino ustedes pueden hacer de hasta 100 metros de ancho las manzanas, porque todavía tenemos, si hacemos de 100 metros de ancho, podemos tener 50 de profundidad y 50 de profundidad para hacer lotes espalda con espalda. Y pueden tener manzanas menores también, pero cuando ustedes hagan esto se van a dar cuenta que van a querer llorar, entonces tenemos estas otras, ¿no?
¿Me están entendiendo? Pueden hacer de 12 por 25. Si quieren, háganlo, pero van a hacer el trabajo 2 veces porque no les va a calzar. Ya. ¿Me están entendiendo o no me están entendiendo? Sí, arquitecta. Bueno, y como les digo, ya les estoy explicando la relación de los tamaños en las manzanas que están alrededor. Si estamos hablando de 70, 80 metros de fondo para estos lotes, más los 25 o 50, ¿cuánto deberíamos tener? Estamos hablando de, aquí, perdón, en la manzana de arriba estaríamos hablando entre 50 y 100 de ancho las manzanas que están adentro de la unidad vecinal. Y aquí estaríamos hablando 70, 80, entre 95 y, ¿cuánto estamos? 130. Aproximadamente. Esto solamente les estoy diciendo en base a la teoría que yo les estoy explicando de cuánto más o menos en promedio miden y demás cosas. Ustedes quieren variarlo, pueden, pero sugerencia, pueden hacer esto. ¿Pueden subir de 130? Sí, porque no pasa nada si esto tienen lotes más grandes en algunas manzanas. Hay que ver, ¿no? Bueno, eso por un lado con el diseño de las manzanas y el tema de las vías colectoras. Si ustedes quieren tener una, si quieren tener dos, si quieren tener tres, si quieren tener cuatro, si quieren tener 10, pero ya están viendo que no es viable, ¿no? No es rentable en realidad por la sobreafectación que van a tener. Por ejemplo, el otro grupo que me mostró antes tenía solo una vía colectora y también estaba bien. Entonces, ¿cuál es el afán de autoafectarme y tener 4 vías colectoras? Ahora, eso con respecto a las manzanas normales. Puedo yo tener, les voy a aceptar, si quieren, una manzana. En toda la UV les puedo aceptar una manzana de 300 por 300, porque siempre va a haber alguien que quiera hacer un condominio cerrado o un edificio. Perfecto, una manzana. Pero llenarme de manzanas de 300 por 300 o manzanas súper grandes que no sean funcionales para poder hacer lotes abiertos hacia las vías colindantes, no. ¿Ya? Bueno, van a ver algunos sectores. ¿Puedes dejar de compartir, por favor, para que se borre todo lo que rayé? Ya, o volverlo a compartir. Ya. Van a ver algunos sectores o algunas unidades vecinales donde efectivamente no puedan bajar ustedes y la planificación vial más el 22%, es decir, el 22% de áreas verdes y de equipamiento más las vías planificadas, es decir, colectoras y las vías principales superaron el 40%, la norma me dice que es la única vez que este 22% yo puedo disminuir. Pero también me dice, por ejemplo, si yo tengo en realidad 22% más 24% en vías, de estas vías en vez de 18 son 24, mi sumatoria va a ser 46, ¿correcto? Entonces yo tengo de sobreafectación un 6%. ¿Qué es lo que puedo hacer? Este 22% lo bajo, pero dice hasta un mínimo del 12. No significa que directamente yo voy a bajar a 12 más 24 y voy a tener 36. No, no hay que ser vivísimo, ¿no? Sino que lo único que voy a bajar es ese 6% que tengo de más. Es decir, 22 menos 6, ¿cuánto es? 16. Sí. Más 24 que tenía en las vías y voy a seguir con mi 40%. ¿Ya? Es la única vez que puedo bajar. Y dice hasta un mínimo de 12. O sea que si yo tengo
22% más 28 de las vías colectoras y principales, sumado tengo 50, ¿correcto? 50%. Entonces significa que yo puedo, perdón, aquí vamos a tener... Bueno, significa que yo aquí puedo bajar hasta un 12 y me mantengo con el 28%, significa que ya lo hice cuadrar al 40%. Ojo con eso, ¿no? A este 40% le voy a sumar las calles menores de 13 metros. Entonces sigo estando afectado, pero problema mío, no, yo lo necesité así, yo lo quise así, yo lo planteé. Nadie me lo va a reponer. Esta normativa es para ver cuánto voy a reponer. Ahora, si ustedes tienen un 29% de vías y sumado me queda 51, yo no puedo bajar menos de 12, más el 29 me va a sumar 41%. ¿Qué nos dice la norma? Ese 1% me lo tiene que pagar la alcaldía. Eso es lo que dice la norma. Por eso es que solamente nos habla de ese porcentaje, porque es el único sujeto a indemnización en caso de sobreafectación. El resto de las calles menores es por necesidad del inversionista. Entonces, cada quien las asume. ¿Se entiende? Arquitecta, disculpe una pregunta. Ese 28% o el 18% que tiene que ser, ¿es solo de las vías principales? ¿No entrarían ahí, no contaríamos las vías que están dentro de la UV? La norma dice vías principales y colectoras. En este caso de nuestra compañera, parte de este 18% o este porcentaje que estoy hablando de vías, estaría esta vía, esta vía, más esta vía y esta vía. Pero ahí está el problema, que yo misma me autoafecté y el municipio, o sea, para el municipio Cabalito llego al 40, por decir. Pero encima de eso, tengo todas las de 13 metros que van de Yapa, ¿no? Ahora, es un diseño donde nosotros tenemos que aplicar nuestro criterio y nosotros somos dueños de esa planificación. Nosotros ahorita estamos actuando como municipio y como inversionistas. El municipio me exige vías colectoras y vías principales, pero no me exige cuántos debe medir. En este momento, digamos, ¿no? En la planificación, yo tengo entre 33 y 50 para jugar con los anchos. Me está permitiendo 33. ¿Por qué le voy a poner 35 si no lo necesito? Igual funciona y me voy a afectar. Me dice que debo tener colectoras, pero no me dice cuánto. ¿Cuál es el afán de poner 4? Entonces, bajo esos criterios, ¿qué parte no entendieron? ¿Cuál es la idea? A ver. Yo tengo una consulta. Cuando usted dice que aparte, cuando ya tengamos el 40%, tenemos que sumarle a eso las calles secundarias, ¿es después del 40% o tenemos que hacerle entrar al 40% la sumatoria de las calles secundarias? A ver, ahí es donde yo les... ¿Puedes dejar de compartir y volver a compartir, por favor? Para que se borre todo. Ya. La norma les dice, deben tener el 22% de cesión obligatoria para áreas verdes y equipamientos. Regla número 1, no me lo separen. Cuando hagan el diseño, no lo marquen verde, azul, nada. Márquenmelo si quieren naranja o si quieren verde o algo así, y le ponen área de uso público.
no me lo diferencian entre si es área verde o equipamiento, y tampoco me lo diferencian si es salud, educación, cultura, nada. Solamente área de uso público. A ese 22% hay que sumarle un X% porque dice es variable, ¿no? De vías principales y colectoras. ¿Cuáles son las principales y colectoras? Principal, 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 colectora, 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 en este caso. Ambos suman superar el 40% como máximo. Le está diciendo no puede superar y le está diciendo máximo. No le está diciendo tiene que llegar al 40%. No le está diciendo cuádrelo al 40%. Ahora, si ustedes tienen 22% más 5% y en total tienen 27%, ahí queda. Si ustedes tienen 30%, ahí queda. No necesitan llegar al cuadrado del 40%. Adicional a este resultado o a este resultado, ustedes le tienen que poner las calles menores. Ahora, las calles menores pueden ser 5, pueden ser 10, pueden ser 30, puede ser 60%, lo que ustedes quieran, y se suma lo que me dio de las vías planificadas más el 22% más mis calles menores. Y ese es el resultado total. Si yo entre esto, entre esto de aquí de arriba y mis calles, tengo en total 30%, me quedo con 30%, no pasa nada. Si yo entre esto más esto tengo 60%, y esto obviamente entre mis vías, entre esto más mis calles menores tengo 60%, ni modo, los tengo, y ya nadie me lo va a devolver. Si tengo 80%, igual me quedo, nadie me lo va a devolver. La única forma en que me devuelva el municipio es si yo supero esta partecita de aquí. Es decir, mi obligación. Sí, y todavía ahí es donde dice, ¿no? Y en caso de que supere, ok, este 22% lo pueden disminuir hasta un 12%. Y si aún así este 40% supero, por decir, y tengo 45%, ese 5% está sujeto a devolución, pero sigue sumando mis calles. Si yo tengo 45 más un 30%, no, 45 más 10, pónganle el 10% de calles menores, yo tendría un 55% de cesión, ¿correcto? Este 5% es lo único que me va a devolver el municipio. Y si me devolvió 5, entonces yo voy a tener 50 de cesión. Entonces superé los 40. Ni modo, señores. Usted necesitó sus calles, usted planificó sus calles menores, se queda con 50. ¿Se entiende? Sí, arquitecta, ahora sí. Ya. ¿Alguna otra pregunta? ¿Puedo compartir yo, Aquí una pregunta. O sea, dice que las calles menores, de uno de los artículos, muy aparte de los 40%, es como que son de parte de ¿cómo se dice? Del gobierno, o no sé cómo. Pero en caso, las calles menores. Pero en caso, por ejemplo, de que yo sumando mis colectoras con el perímetro de las principales, me reste un 8.000 y tantos metros cuadrados, yo puedo sumar ahí esas vías, ¿no ves? O sea, no hay problema. Háblame en porcentaje. Háblame en porcentaje. Ya, como por ejemplo, te cubro con mis vías y todo, cubro un 32%. Entonces, un 8% yo sumo esas vías menores, ¿no ves? Para mis 40%. Pero ¿en qué me beneficia a mí si en uno de los artículos dice que eso es parte de otra persona, digamos, que eso es responsabilidad de otra persona?
No te estoy entendiendo. No sé si me... O sea, como en el A ver, ahorita artículo dice que nosotros no la tomemos en cuenta, entonces ella se refiere a que ¿por qué nosotros la vamos a sumar a nuestro 32 si a nosotros nos dio 32 con las principales y las colectoras? Porque igual se ceden al municipio, igual las vas a regalar, y igual perdés de ganar, porque igual restás de tu superficie. o sea, a nosotros nos conviene ser dueños de las calles menores. En este caso sos dueño de las calles menores. Aquí, a ver, ¿qué puedo decir? Esperamos ratito. Vos sos dueña, ay, la odio el fondo blanco, ¿cómo es el fondo negro? Vos sos dueña de aquí, desde el eje de esas vías hacia adentro. Sos dueño de la totalidad de eso. Entonces vos sos el que estás planificando las calles menores. O sea, no hay cómo no seas dueño si tu propiedad es esta. ¿Cuál es el tema? Esas calles las vas a regalar al municipio, se las vas a ceder. Pero no forma parte de este cálculo del 40% porque no son sujetas a indemnización en caso de que sobrepases el porcentaje. Dice que lo sumas aparte, así adicional, y en tu balance debe estar separado porque no son sujetas a indemnización, sin embargo, sí son sujetas a cesión. No sé si me entendés. Entonces, arquitecta, lo ideal sería que esas calles menores nosotros tratemos de hacerlas entrar al 40%, así no tenemos pérdida nosotros también. Exactamente, eso es lo que les estoy intentando decir todo el tiempo. Ustedes se autoafectan y yo de dueña, de inversionista, los voto y me contrato a otro arquitecto. Porque yo no puedo, en teoría, yo no debería ceder más del 40% en total. Pero van a haber casos en los que sí se cede. No pasa nada. Perfecto. No pasa nada siempre y cuando se note que agotaron todas estas condiciones que le dije. Bajar las vías a los mínimos, proporcionar bien las manzanas, no exagerar con la cantidad de colectoras. Esa ya es la capacidad que tiene el arquitecto para hacer el diseño. Ahora, si alguien que bajó a lo mínimo todos estos argumentos que ya yo les mostré, sigue superando este 40% y no es sujeto a indemnización, yo no los voy a aplazar porque ya bajaron a lo mínimo, o sea, igual pueden sacar 100 si quieren. ¿Cuál es el tema? Que me demuestren que agotaron todas esas mañitas, o no es maña, sino todos esos secretos y capacidad de diseño para que yo les pueda poner la nota. Yo he tenido alumnos que han sacado 100 y han cedido un 43, 44%. Una pregunta más, arquitecta. Al momento de hacer la sumatoria del 22 y el 18 de principales y colectoras, nosotros, aunque no lleguemos a superar el 18, solo para tener un porcentaje guardado para las menores, ¿podemos bajar al equipamiento o no? ¿Es una vez superando? Nunca. Solo cuando se supera la sumatoria de las vías principales, colectoras, más las áreas verdes, solo ahí pueden bajar el área verde de equipamiento. Nunca más. Gracias. Bueno, ahora el ejercicio es aplicar lo que les acabo de decir a eso que ustedes han empezado a hacer. Disculpe, ¿me podrías revisar? Creo que hice como usted está diciendo. ¿Cómo? No sé si me podría revisar, es que creo que lo hice igual como usted está diciendo y quisiera saber si está bien o para mejorarlo el próximo miércoles. Pero ahorita no hemos revisado, ¿no? Ahorita lo que hice fue agarrar 2 ejercicios como ejemplo y ni siquiera revisé. Pero es que quiero que apliquen todo esto y me hagan el cuadro. Ahora, deja de compartir, por favor, y vuelve a compartir y voy a... Arquitecto, Bueno, no comparto. A ver, ¿qué pasa si sí? ¿Qué pasa con las manzanas irregulares en el caso de que aparecieran? Creo que tenían igual una medida mínima, no me acuerdo. No pasa nada con las manzanas irregulares. Las manzanas irregulares, el largo máximo 300 y el mínimo 30, ¿no? ¿Me puedes compartir otra vez tu lámina, por favor? ¿Quién estaba?
Para hacer el balance, ustedes tienen una sola propiedad. Disculpe, ¿no puede alguien poner otra imagen para ver otras zonificaciones, otras formas de manzanas que hayan hecho? Esperemos ratito, solamente quiero aplicarles la teoría y de ahí cada quien va a acomodar y ajustar y recién desde la próxima clase vamos a empezar las revisiones. Ahorita es como una clase de explicación, ¿ya? En tema del balance, ustedes van a tener, retirarla porfa un ratito que voy a compartir pizarra. Ya, ustedes van a tener una planillita Excel. La planillita Excel va a decir superficie total del predio. Aquí va en metros cuadrados y eso equivale al 100%. Luego vamos a tener superficie útil. Estas son las manzanas. X metros cuadrados y X porcentaje. Superficie, áreas verdes y equipamiento. Esto es sujeto al 22%. Entonces, esto es X metros cuadrados y equivale al tanto por ciento. Superficies las vamos a dividir. Vías principales. O vías principales y colectoras. Colectoras. Eso, un máximo del 18%. Eso suma tantos metros cuadrados, equivale al tanto por ciento. Superficie, calles menores. Esto es un X metros cuadrados, X superficie. Entonces, este es mi balance que nosotros vamos a hacer. Resalten siempre el 100% de mi propiedad. Ese es el balance que ustedes me deben hacer. ¿Ya? Y obviamente deben revisar que estos dos no muestren más del 40%, ¿no? Eso sería como explicación, chicos, para que puedan corregir, aplicar todo y me muestren la siguiente clase. Una pregunta, arquitecta. La superficie total del predio es desde los ejes de las vías, ¿no? Sí, desde los ejes de las vías. Para que pueda corregir, desde la próxima clase, sí o sí me muestran balance más su diseñito, por favor, ¿ya? Dígame. La superficie que deberíamos considerar para una unidad vecinal, ¿cuánto sería el mínimo? No pasa nada, ustedes diseñen, como ya tienen diseñada su unidad vecinal, ya tienen aprobado su plan maestro, limítense a lo que tienen ahí a ejes de vías alrededor. Ya, gracias. Cada grupo debe elegir una unidad vecinal de su plan maestro. Todos ya tenemos el plan maestro aprobado. No importa si es grande, no importa si es pequeña. O sea, tampoco van a elegir una pequeñita, ¿no? Son cuántos en el grupo para hacer esto.
Aquí una pregunta, y eso de la conversión del documento a KZ y todo eso, me imagino que será para el final recién, ¿no ves? O ya tendríamos que hacerlo, porque la verdad no le entendí bien a eso. No vamos a convertir, ni yo sé convertir a KMZ, solamente lo que les hago de referencia o les hago notar es que no jueguen con la ubicación de la unidad vecinal, no lo hagan como cuando diseñan un proyecto arquitectónico, que ustedes lo duplican y lo van espejando más allá y al final pierden la georreferencia. Yo les hago, en realidad, al final, sí o sí me tienen que demostrar las coordenadas correctas, pero ya después les voy a explicar cómo volver al plano inicial. En realidad lo que tienen que hacer es solapar el plano director que tenemos, ya saben dónde se encuentra ubicado el sector y dónde estaría la unidad vecinal, y llevarlo, si está por allá lejos, entonces arrastrarlo y ponerlo donde debería estar con respecto a que yo tengo como referencia. Y a partir de ahí ya ponerle las coordenadas, ¿no? Pero no vamos a convertir a KMZ ni nada. Pero cuando yo paso un archivo, porque estos trabajos de urbanización se trabajan en conjunto con el ingeniero ambiental, con el ingeniero de las instalaciones de alcantarillado, red de agua, con el topógrafo sobre todo. Entonces, yo no puedo mover o desfasar porque ya le hice variar el otro. Y aparte, cuando ustedes mandan al topógrafo, el topógrafo debe ir a estaquear tal cual ustedes diseñaron las manzanas. ¿Y cómo va a estaquear las manzanas? Va a estaquear en Colombia, si ustedes se lo desfasaron en las coordenadas del mapa, ¿no? Normalmente yo agarro, hago mi diseño de las manzanas y ya se lo mando al archivo al topógrafo. Le digo, por favor, vaya a estaquear. Entonces el topógrafo con ese plano lo convierte, saca sus ubicaciones y se va al predio. ¿Y qué pasa si yo lo desfasé, lo moví y lo mandé a la China? Esa es la relación que quiero que entiendan, el por qué no pueden estar jugando con el plano de un lado al otro. ¿Ya? No, nosotros no lo vamos a convertir, pero lo que vamos a hacer es llevarlo a donde yo se los mandé. Ustedes tienen el archivo inicial, lo van a llevar al mismo lugar porque ese es el lugar correcto. Entonces trabajamos con los dos mapas juntos, ¿no? Con el plano que usted nos mandó y el que nosotros tenemos. Claro, pero el plano que yo les mandé es solamente para aterrizar de manera exacta y volverlo a poner donde estaba. Y ya de ahí lo dejan de lado. Bueno, creo que con eso ya está la explicación para ajustar las unidades vecinales que ustedes han elegido. Y desde la próxima clase empezamos a corregir, chicos. Sí, está bien, arquitecto. Sí, Arqui, se entendió bien. Ya, bien. Quedamos ahí entonces. Nos vemos en la siguiente clase. Muchas gracias. Hasta luego, Arqui. Hasta luego, Arqui. Hasta luego, arquitecta. Arqui, una pregunta. Dígame. ¿Podemos elegir del plan maestro la parte que estaba consolidada, si es que alguna manzana nos queda por ahí y la vemos conveniente? ¿Cómo, perdón? Del plan maestro había una parte que ya estaba consolidada, que era del polígono. ¿Podemos elegir alguna manzana de ahí, o sea, del plan maestro? Ustedes tienen que diseñar, elijamos donde no hay nada consolidado para crear desde cero la planificación, ¿no? De las vías colectoras, la orientación de las manzanas y demás. Ah, ya, podemos entonces, ¿no? Empezando todo desde cero. Claro, y no van a elegir una manzana, van a elegir una V. Ah, sí, perdón, una V. Correcto. Arquitecta, disculpe que le insista. Respecto a mi pregunta era, digamos, la superficie mínima de la V, ¿no? Es que ¿qué pasa? Que nuestra V es menor a los 500.000 metros cuadrados, exactamente es 487.000 metros cuadrados, más o menos. No sé. Pregunta, ¿por qué le eligieron la más pequeña? Nos gustó por la forma y por la ubicación exactamente. A ver, compartila. Ojo con algo antes que me olvide. El tema de la orientación de las manzanas, ¿no? Tenemos dos condicionantes. Tenemos la condicionante de... otra cosa que les voy a decir. Las manzanas tienen que ser lo más regular que se pueda. Ustedes pueden tener las vías colectoras
voy a ocupar de ejemplo este que tiene su compañero. Ustedes tienen una vía colectora curva. Perfecto, la pueden tener curva, no hay ningún problema. El problema está en que continuaron haciendo sus calles de 13 metros, fíjense, de manera irregular. Ustedes podrían, por decir, a ver, qué sé yo, fíjense que aquí tenemos a la derecha unas calles súper rectas, ¿ok? Tratemos de la mayor cantidad de manzanas en el mismo sentido, rectas. Y alguna, o sea, y por decir aquí va a ser la otra, ¿no? Traten de hacer lo menos posible, o sea, lancen sus manzanas, ahorita le voy a mostrar una, espérenme un segundo. Déjame compartir un ratito, por favor.
¿Ya pueden ver ahí? Sí, Arqui. A ver. Ya, fíjense el cambio que hay ahí, ¿no? Fíjense este diseño es una unidad vecinal entera. Bueno, aquí no hay eje, pero la propiedad justamente calzaba ahí y listo, ¿no? Se plantearon esas vías colectoras que ven con naranja, se planteó un área de equipamiento a la derecha y también se planteó más anchita esa vía que tienen aquí a la derecha, ¿no? Y fíjense, la forma de la unidad vecinal es bastante irregular. La V tiene un triángulo, una punta hacia acá, hacia abajo, tiene un quiebre allá arriba y demás. ¿Qué se intenta siempre hacer? Manejar las manzanas lo más regular que se pueda. Entonces, por eso se plantearon las colectoras en ese sentido y todo el área de equipamiento aquí en el centro. Se diga esto más esto. Y como era muy largo el área de equipamiento, se le plantea una vía divisoria ahí. Aquí estábamos en el intento y rayones de manejar lo más puro posible las manzanas. Es decir, que yo tenga, ¿qué es lo que pasa con las construcciones? Las construcciones generalmente van en bloque y las construcciones, si ustedes hacen lotecitos seguidos y todas iguales en un recorrido, es muchísimo más, más económico. Pero si yo empiezo que un lote es más... Si yo empiezo con que un lote es más grande, más ancho, más profundo y la manzana empieza a deformarse, ahí pierdo un montón de plata. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Fíjense, se lanzó la diferencia de las manzanas, esos errorcitos o esos desfases que hay, aquí a las últimas. Y si se fijan también, ¿no? Se las lanzó aquí y se las lanzó aquí. Entonces yo nada más voy a tener 1, 2, 3 manzanas con lotes irregulares. Todos los demás voy a hacer lotes de 6 por 25. En todo puedo calzar. Y lo mismo, ¿no? Solamente al principio de estas manzanitas de aquí. Ahora fíjense cómo va evolucionando el proceso. A ver, esperen un ratito. Fíjense cómo va evolucionando. Y miren, es la misma V, pero un poquito mejorada, ¿no? Fíjense, moví las vías colectoras, las moví aquí y la moví acá, la llevé allá. Y lo mismo, sigue mi equipamiento aquí, sigue mi equipamiento acá. Y fíjense, todos mis lotes son iguales, ya no tengo esas puntas y lo pasé a áreas verdes aquí, acá y acá. Son los lotes irregulares y este más de aquí del centro son los lotes irregulares. Fíjense cómo todas mis manzanas, de principio a fin, son completamente regulares. No hay esos quiebres. Y obviamente aquí a la derecha planteé mis manzanas más grandes que dan sobre la vía principal. Y eso vamos a ver, ¿no? Sobre estas manzanas yo puedo hacer edificios, todo eso. Entonces yo tengo una profundidad muchísimo mayor. Incluso la puedo dejar la manzana completa porque está sobre una carretera en este caso. Entonces yo en estos lotes puedo alquilar para galpones, puedo hacer edificios, puedo hacer lo que quiera, ¿no? Y fíjense el ancho de las manzanas de acá abajo. Si todas tienen 50 de profundidad, esta de aquí va a tener 75. Todas tienen 56. Significa que de 28 de fondo. Toditos mis lotes tienen 28 de fondo. 28. Y fíjense que en esta tengo 75 de fondo. O sea, son más anchas. Todas estas manzanas de acá sobre la vía principal. Y fíjense cómo hubo el cambio, ¿no? Y es del proceso que va saliendo. Antes era así, donde tenía esta, y un montón de lotes bastante irregulares, ¿no? Incluso el inicio de estas manzanas aquí al lado derecho estaban bastante feos, hasta le puse una alameda ahí horrible, ¿no? ¿Y qué pasa con el cambio? Totalmente puras, o sea, voy y duplico así, todos mis lotes son iguales. ¿Se dan cuenta lo que hay que hacer? Sí, Arqui. Ese es el reto que tienen. ¿Y qué era lo que me decía tu compañera? Ya, no me acuerdo qué era lo que les iba...
Ahí va a ver el tamaño de la V del compañero. A ver, muéstrame. Sí. Magda, compartí, por favor. Elijan otra. Tienen un montón de unidades vecinales más regulares, más formales. Les va a ser muy complicado manejar las puntas, como les mostré. Yo no les voy a permitir las manzanas para todos lados. Tienen, ¿no? Para elegir, fíjense, la V2, la V3, la V4, la V5, la V15, la V17, la misma V16, 13. ¿Por qué eligen justo la más complicada, la más? Sí, Arqui, ya, bueno. Ya, gracias, Arqui. Ya, listo. Bien, Le chicos. puedo mostrar, ya, bueno, la otra clase entonces. Lo que pasa es que como hay formas irregulares, queríamos ver el planteamiento que se hizo más adecuado, ajustándonos a todas esas normas, digamos, con los mínimos y anchos de vía y las superficies de manzanas, digamos. Ya. 2 minutos, arquitecta, por favor. Aquí está, arquitecta. Esta fue la de superficie total, el área. A ver, pregunto, ¿por qué plantean estos equipamientos aquí a la derecha? Esta es la vía principal que tenemos. Esta vía tiene 50 metros de ancho, por ejemplo, y estas otras de acá tienen 33. Eviten esas juntas, vía principal y una colectora que salga a una esquina, nunca lo hagan. No, mis colectoras están aquí, digamos. Estas dos aquí, por eso le puse. Eviten esto. Ya. Por si acaso, si vos tenés equipamiento en esto, siempre entre un equipamiento y la unidad vecinal vas a tener una vía colectora. Sí, esta es de 35. Y a raíz de eso ya, como usted explicó, parte la mitad para acá y la mitad para acá para las otras, para la vía Ahora, principal. Una cosa que me llama la atención, yo veo tu equipamiento que viene, espera un ratito, siempre les digo, veamos el entorno, ¿no ves? Hazlo más chico como este. Ya. Yo veo tu equipamiento que viene desde acá. ¿En qué momento lo cortamos y hacemos este quiebre? Ahora, si venía, me imagino que el equipamiento en realidad venía por aquí, así. Sí. ¿Y por qué hacemos ese quiebre, ese diseño, cuando lo que tenemos que hacer son las manzanas más puras, incluso del equipamiento? ¿Se entiende, no? Sí, sí. Entonces, sobre esto, después, lo que pasa es que, cuando tengamos el balance solamente de esto, yo les voy a explicar cómo le vamos a poner adicionalmente esto, porque al final en su diseño, en su dibujo, le tienen que contemplar todo, ¿no? Pero balance solamente lo de abajo. Lo que pasa es que yo lo corté ahí porque como a esta parte de aquí es área verde, todo esto acá, entonces no iba a haber asentamientos ahí, digamos, entonces por eso fue que lo vi más factible solamente el equipamiento en ese espacio de ahí, digamos, ¿no? Para después llenarlo lo demás como área urbanizable, nomás, digamos, manzanas con viviendas unifamiliares y qué sé yo, digamos. Ya. Porque ya este sector tiene otro... Pero me entendés mi lógica, ¿no? Sí, si ven con los lotes continuos, tratemos de hacer continuos. Igual las manzanas de los equipamientos, en lo posible, seamos lo más regular posible. Y nunca tratemos de evitar estos picos de planchas y estas calles que salen hacia la unión de dos vías principales. Ya, arquitecta. Tenemos el mismo problema que con sus compañeros.
Sus manzanas, fíjense cómo están de irregulares, están grandes. ¿Qué pasa si yo hago mis lotes ahí? ¿Cuánto medirían mis lotes? Este tiene 100, por ejemplo, yo lo dividí así para que sean los lotes de 50, digamos. Y como todavía podemos hacer calles de 13 metros ahí, digamos, porque el porcentaje que coloqué yo acá no supera ese porcentaje en calles todavía, el 18%, entonces tenía la ventaja. A ver, no me expliquen ahorita el por qué. Yo les voy a, en realidad, yo lo que les estoy haciendo en este momento es explicando. No se defiendan, sino escuchen las críticas para que ustedes puedan subsanarlo. Si no, vamos a estar así como que peleando. No hay justificación en este momento. Ya. ¿Qué veo? ¿Cuáles son tus colectoras? Solamente decime cuáles, no por qué. Esta y esta, que atraviesa aquí y la de Esta y esta es tu colectora. Sí, está acá. Ya. Uno, van a analizar si es conveniente las dos colectoras. Ya. Ahora, el tema de los equipamientos, siempre situémoslo al centro y sobre la vía colectora. ¿Qué pasa si te mantenés? ¿Y por qué tan quebrado esto y esto? ¿Por qué no podemos hacer algo más sutil, algo más, no sé, continuo? Quizás ahí no crees que es diferente el hacer ese quiebre, no sé, habría que verlo. Y el equipamiento sobre esta vía. Ya. El tema de las manzanas. Las manzanas, ¿valdrá la pena cortarlas? Esta manzana de aquí, ¿cómo lo voy a dividir? ¿Será viable hacer lotes así o cómo los voy a hacer los lotes espalda con espalda a lo así? ¿Pero cuánto me van a medir? Es una manzana útil, digamos, que realmente le pueda sacar un provecho. Entonces, veamos eso, el tema del equipamiento y áreas verdes, tratemos de que forme parte del diseño. Qué sé yo, por decir ahí, y luego ahí me estoy inventando, y su equipamiento, por decir, va a ser toda esta parte de aquí. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a hacer mis manzanas, lo más puro, y serían estas aquí, estas, ¿y qué va a pasar? O sea, no puedo yo regarlo en todas las puntitas, mis equipamientos, ¿no? Ya les mostré. Una consulta, ¿qué pasa en esta área que queríamos hacer ese centro para estudiantes, para prácticas de estudiantes? Aprovechando el área para práctica en campo, que es esta parte agropecuaria. En este momento ya no estamos pensando qué uso le vamos a dar específico al área de equipamiento. El área de equipamiento central, solamente vamos a decir, es de uso público, y en ese uso público tiene que tener para esta unidad vecinal. ¿Y cuáles son los usos para esta unidad vecinal? Los básicos. Centro de salud, una escuelita, y no sé qué más. Si ustedes me empiezan a hablar de un centro no sé qué, ¿qué era esto? Era el ejemplo de la agropecuaria para estudiantes, ¿no ves? Si es un centro agropecuario para estudiantes, no es un equipamiento primario, no tiene por qué estar dentro de una unidad vecinal, porque no todo esto, no es una necesidad de primer nivel. Si es un centro agropecuario para estudiantes, eso debe estar en un equipamiento terciario, porque no es un equipamiento que solo sea el uso para la UV, sino que va a ser este uso, va a venir del norte, del sur, de otro municipio a utilizarlo. Entonces no puede estar dentro de una unidad vecinal. Quedaría dentro de esta faja entonces, de aquí. Correcto. Y en este momento, como les digo, no estamos pensando ya en los usos interiores, porque los usos son los básicos, los que solamente son de primera necesidad para el uso de la unidad vecinal. Salud, educación y un centro cultural o algo así si quieren, nada más. No lo pensemos en uso, solamente pensemos en área de uso público. Ya, el 22%. Ya.
Gracias. Quedamos ahí entonces, ya desde la próxima clase empezamos a ver. Diseñen, ya les mostré cómo en realidad esa unidad vecinal no es de una sentada, es de días, incluso hasta casi más de 2 meses pensando, trabajando y haciendo los diseños y cálculos porque tiene que cuadrar, ¿ya? Ahí quedamos, muchísimas gracias. Hasta luego, Arqui. Gracias.